Bueno, ahora sí, está siendo grabada la clase. ¿Cómo están? Espero que muy bien. En la clase de hoy lo que vamos a ver es el acceso a la justicia, el debido proceso legal y la tutela judicial efectiva desde el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Y para eso vamos a desarrollar, en principio, el artículo 8 y el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, haciendo alguna referencia a, por supuesto, jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Les voy a pedir, por favor, que todas las preguntas que ustedes vayan teniendo a lo largo de la clase las puedan ir apuntando y al finalizar las vamos a responder. Entonces podemos desarrollar y podemos grabar esta clase para que nos quede en lo sucesivo, ¿sí? El artículo 8, que establece las garantías judiciales, el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, establece que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro del plazo razonable por un juez o un tribunal competente, independiente e imparcial. Las características, entonces, que nosotros vamos a encontrar, ¿sí? Tribunal competente, independiente e imparcial. Establecido con anterioridad por la legislación. Y acá hay una cuestión relativa a una discusión que se planteó respecto si solamente es en los procesos penales o es en todos los procedimientos y los procesos, porque la Convención hace referencia a que este derecho se va a dar en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella. Es decir, la Convención Americana ha sido específica respecto del derecho penal, una acusación penal formulada contra ella. Y después vamos a ver algunas otras cuestiones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Es decir, que no solamente será en aquellos procesos penales, sino también para determinar los derechos y las obligaciones de otros en otras ramas del derecho civil, laboral, fiscal, etc. Ahora, el segundo inciso de este artículo 8 hace referencia a que toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia. ¿Hasta cuándo se presume su inocencia? Se presume la inocencia durante todo el procedimiento y durante todo el proceso, hasta tanto se establezca legalmente su culpabilidad. Por eso, durante todo el proceso debe ser considerado inocente y al mismo tiempo, durante el proceso, va a establecer este artículo 8, el inciso 2 del artículo 8, perdón, va a establecer que toda persona tiene derecho en plena igualdad a las garantías, que son el derecho del imputado a ser asistido, en primer lugar, gratuitamente, por un traductor o por un intérprete, y en el caso de no comprender cuál es el lenguaje del tribunal. Esto nosotros lo vemos en nuestra región, específicamente en las comunidades indígenas, cuando no hablan la lengua española y requieren de un traductor e intérprete. Inclusive algunos poderes judiciales ya tienen en sus listas, listas, algunos traductores que permiten entonces convocarlos directamente para estos casos. Otra de las garantías establecidas es la comunicación previa y detallada de la acusación formulada. ¿Qué significa esta comunicación previa y detallada? Que tendrá que hacérsele saber cuál es la acusación que se le formula de manera específica, de manera previa y, por supuesto, con cada uno de los detalles de circunstancia, tiempo, modo y lugar para el cual son necesarios para que el inculpado tenga la garantía siguiente y que es un tiempo para preparar su defensa. Es decir, si no conoce cuáles son los motivos por los cuales se encuentra acusado, tampoco podrá preparar legalmente su defensa. Por eso,
Al inculpado se le debe conceder un tiempo y los medios adecuados para preparar su defensa. Al mismo tiempo, es derecho de esta persona que está siendo acusada de ser asistido por un defensor de su elección y también a su vez comunicarse libre y privadamente con su defensor. Si no desea ser asistido por un abogado, de todas maneras debe ser asistido. Acá hay un principio, esto va en contra de uno de los principios que tiene que ver con la autonomía personal y con la libertad, porque aunque quisiera renunciar al derecho a ser asistido por un abogado, hay una garantía que tiene que ver con el derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor, proporcionado por el Estado. Si en el caso de que esta persona no se defienda por sí mismo ni nombre ningún tipo de defensor dentro de un plazo establecido por la legislación. Otro de los derechos que tiene, por supuesto, el acusado es la de interrogar a los distintos testigos que son traídos a juicio y también de obtener la comparecencia, ya sea como testigos o como peritos de otras personas que puedan demostrar o acreditar cuáles son los hechos que él mismo señala. Otra de las garantías fundamentales que nosotros encontramos en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos es el derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable. Y finalmente el derecho de recurrir el fallo ante el juez o un tribunal superior. Este derecho de recurrir el fallo ante el juez o tribunal superior es la garantía mínima de la doble instancia y que tiene específica relación con que el derecho no es el derecho a obtener una sentencia favorable, sino que el derecho es a obtener una sentencia que sea justa y podrá recurrir en algunos casos particulares cuando los requisitos formales y procesales así lo establezcan, ¿sí? Siempre la posibilidad existe de recurrir. Ahora, los abogados y las abogadas tenemos que pensar si ese recurso es procedente o no y cuál es la estrategia a sugerir a nuestros defendidos. El artículo 8 de la Convención Americana también refiere a que si el acusado confiesa alguno de los actos que ha llevado adelante, solamente esa confesión va a ser válida si ha sido efectuada sin ningún tipo de violencia sobre él, es decir, ningún tipo de coacción. También establece la Convención Americana que aquellas personas que han sido absueltas por una sentencia firme no pueden ser sometidos a nuevos juicios por los mismos hechos. Y una garantía mínima de orden público que tiene que ver con la publicidad del proceso penal, entendiendo que el proceso penal debe ser público siempre y cuando sea, y solamente podrá ser reservado cuando sea necesario preservar algunos intereses que tienen que ver precisamente con el servicio de justicia. En este sentido, nosotros vamos a encontrar reiterada jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a este artículo, ¿sí? Al artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿sí? Siempre en relación con el artículo 1 y el artículo 2. Ustedes recuerden, como ya hemos visto, el artículo 1 y el artículo 2 de la Convención Americana son cláusulas que nosotros las vamos a considerar no autónomas, sino subordinadas, ya que el incumplimiento por la falta de respeto o de garantía o de adopción de los estándares o la opción de todas las medidas que sean tendientes a hacer efectivo el ejercicio de esos derechos serán en relación con alguno de estos otros. Por eso, el artículo 8 de la Convención, entonces específicamente, va a estar relacionado con algunos
por supuesto, con cuando un Estado sea responsable o condenado ante el concierto internacional por la vulneración al artículo 8, lo hará siempre en relación con el artículo 1 o con el artículo 2. Está. Entonces, nosotros en este sentido tenemos que entender que la Corte Interamericana ha sido muy clara y contundente en sus distintos pronunciamientos al entender que el esclarecimiento acerca de si un Estado vulneró o no las obligaciones internacionales a partir de las actuaciones de sus órganos judiciales debe pensarse o debe conducir a la idea de que la Corte Interamericana debe ocuparse de examinar los respectivos procesos internos. Es decir, que la Corte Interamericana tendrá que analizar las decisiones de los tribunales de apelación, el análisis de los distintos procedimientos que se vinculan entre sí, tendrá que analizar si estos procedimientos constituyen el presupuesto o cuentan con las garantías o los presupuestos mínimos en proceso judicial, y por supuesto tendrá que advertir si la incorporación de la prueba y el análisis que se efectúa de la prueba son o no acordes con la Convención Americana de Derechos Humanos. Esto les digo nuevamente en relación con el artículo 2 y que tiene que ver específicamente con estas medidas de otro carácter, no solamente legislativas, sino de otro carácter en donde nosotros encontramos este control de convencionalidad de carácter difuso, ¿sí? A su vez, tenemos que pensar que la Corte Interamericana va a tener distintas atribuciones para establecer la responsabilidad internacional de los Estados. En las primeras clases hemos visto que una de las características fundamentales que tiene esta materia es precisamente la responsabilidad internacional. Y en este sentido vamos a ver que la Corte tendrá que analizar la responsabilidad internacional de los Estados con motivo de la vulneración de los derechos humanos, pero no para investigar y sancionar la conducta individual de los distintos agentes del Estado o de los particulares que hayan participado de algunas de esos actos. ¿Está? ¿Por qué? Porque la responsabilidad penal de los funcionarios, ¿sí?, de las personas o de los ciudadanos, le corresponde no a la Corte Interamericana, sino a otros tribunales internacionales en su caso. Por eso, en la jurisdicción internacional, tanto las partes como la materia de controversia van a ser diferentes de lo que se analiza en el ámbito interno. Esto hay que dejar en claro entonces que lo que se va a analizar es la responsabilidad del Estado respecto al acceso a la justicia y no las infracciones cometidas por los funcionarios en el ejercicio de sus funciones respecto a las responsabilidades administrativas, penales, civiles que les pudiera corresponder a cada uno de ellos. A su vez, si nosotros advertimos otro de los estándares en materia de acceso a la justicia respecto que ha encaminado, que ha encarrilado, si se quiere, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, respecto a este artículo 8 de la Convención, es que, fíjense que este título, quienes tengan la Convención a mano, este artículo, el artículo 8 de la Convención, se titula Garantías Judiciales. Bueno, esta aplicación de cada uno de los aspectos que nosotros hemos estado desarrollando recién acerca del acceso a la justicia, no se limita solamente a los procesos judiciales en sentido estricto, sino a todos los presupuestos mínimos, a todos los requisitos que deben constar en cualquier tipo de instancia procedimental o procesal. ¿Para qué? Para que los ciudadanos puedan interponer sus defensas de manera adecuada ante cualquier tipo de acto que sea emanado por parte del Estado y que pueda de alguna manera afectar a sus derechos. Por eso estas otras instancias procesales comprenden no solamente judiciales, sino cualquier orden, como dice la mismísima Convención, el artículo 8, orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otra naturaleza. Por eso,
cualquier actuación, acto, hecho u omisión, porque también las omisiones las tenemos que tener en cuenta en este sentido, ya sea administrativo, sancionatorio o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal, las garantías de la tutela judicial efectiva y este acceso a la justicia, que no se agota el acceso a la justicia en nuestro caso, con lo señalado por el artículo 14 de la Constitución Nacional respecto al derecho a peticionar ante las autoridades, sino que acceder a la justicia, parte de peticionar ante las autoridades, es parte del acceso a la justicia. Ahora, este acceso a la justicia no se agota con la posibilidad de acceder literalmente, sino con la posibilidad de acceder y de transcurrir el proceso o el procedimiento con todas las garantías mínimas indispensables para hacer efectivo el ejercicio de esos derechos, e inclusive con una sentencia y con la ejecución de esa sentencia. Se advierte que también la amplitud de todo el desarrollo que lleva adelante el artículo 8 justifica de alguna manera que las garantías que están enunciadas superan todos los casos de la jurisdicción penal e incluso los casos estrictamente judiciales. Por eso, si bien, reitero, si bien este artículo se denomina de las garantías judiciales, nosotros vamos a encontrar que no es exclusivamente de la actividad jurisdiccional, sino también de otras actividades que tienen que ver con cuestiones procedimentales, sobre todo con el procedimiento sancionatorio. Por eso vamos a encontrar que el derecho a las garantías judiciales y el derecho a la protección judicial contenido en el artículo 25 de la Convención Americana, encontramos entonces que tanto en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, de los tribunales nacionales, pero también la doctrina respecto a la vinculación entre estos dos derechos están íntimamente ligados con este derecho a acceso a la justicia. Garantías judiciales por un lado, artículo 8, y el derecho de protección judicial, artículo 25. Y acá vamos a advertir si es necesario o no analizarlos de manera conjunta cuando hay una violación a un derecho humano en un caso particular. Ahora, pensemos, ¿no?, que desde el primer caso contencioso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el caso de Velázquez Rodríguez contra Honduras, respecto a, por supuesto, todas las excepciones preliminares, la Corte ahí entendió que todos los estados que son parte de la Convención Americana se obligan a llevar adelante los distintos recursos judiciales efectivos a las víctimas de violación de estos derechos humanos. En relación entonces, los recursos judiciales efectivos, artículo 25. Aparte que estos recursos deben ser llevados a cabo, deben ser sustanciados conforme a las reglas del debido proceso legal. Acá, artículo 8. Fíjense cómo en este caso se analizaron de manera conjunta en el caso de Velázquez Rodríguez, ¿sí? Dentro, por supuesto, de una obligación general de los estados de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos tanto por la Convención Americana, que se encuentra bajo su jurisdicción, como por la interpretación que de ella comienza a hacer en este primer caso, ¿sí? Por eso, a partir de esta decisión que ha tomado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 1988, hasta la actualidad, sin duda es que en la mayoría de sus casos la Corte desarrolló de manera conjunta estos dos artículos, el artículo 8 y el artículo 25. Por supuesto que al ser artículos diferentes, también en la jurisprudencia los ha podido analizar de manera separada. En muchos de los casos nosotros encontramos que la Corte realiza entonces esa valoración independiente de cada uno de los derechos, sin que la declaración de la vulneración del artículo 8 necesariamente vulnere el artículo 25. ¿Por qué? Volvemos acá un poquito a las clases anteriores, porque estas son cláusulas
autónomas, no son cláusulas subordinadas como si lo son el artículo 1 y 2 de la Convención. Entonces, podremos advertir respecto del artículo 8 que hay alguna vulneración por a las reglas del debido proceso, sin que ello conlleve a que sean también condenados por la omisión a suministrar los recursos judiciales efectivos. ¿Está? Entonces, no son, si bien le pueden ir de la mano, no necesariamente lo hacen, ¿sí? En todo el análisis jurisprudencial de la Corte Interamericana que uno puede hacer, podemos entonces identificar diferentes momentos en los que la Corte va a ir estableciendo estándares respecto a las garantías generales, a las garantías mínimas del debido proceso, del artículo 8, y por supuesto también la relación de la sustancia a la forma, respecto a que el artículo 25 de la Convención Americana consagra el derecho a un recurso judicial, y el artículo 8 va a establecer la manera o la forma en la que este artículo 25 debe tramitarse. ¿Está? Entonces, si se analiza, a ver, si nosotros analizáramos el artículo 25 con los parámetros del artículo 28, la naturaleza se puede desvirtuar, porque uno es un derecho de forma, nosotros vamos a encontrar una cuestión procesal o procedimental, cuestiones que tienen que ver con el cómo llevar adelante un proceso, y el otro es un derecho de carácter sustantivo. Entonces, vamos a pensar, ¿no?, que estos artículos, tanto el artículo 8 como el artículo 25, han sido analizados de manera constante como estos artículos de garantías judiciales o garantías jurisdiccionales, y a su vez el artículo 25 como este derecho a un recurso judicial. ¿Qué va a establecer la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto del artículo 8? Entendió que el conjunto de todos esos requisitos que deben observarse en cada una de las instancias procesales para que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos frente a un tribunal o a cualquier tipo de acto del Estado que los pueda afectar, deben ser consagrados de manera amplia, de manera genérica, y teniendo en cuenta el principio pro homine o pro persona, que establece que a la hora de otorgar derechos deben ser otorgados en la mayor amplitud o de la mayor manera posible, y que a la hora de restringir los derechos, la menor restricción posible. Es decir, se advierten entonces cuáles son las condiciones que deben cumplir para asegurar la adecuada defensa de las personas que tienen derechos y obligaciones y que están siendo observados por la jurisdicción, o por el sistema o por el servicio de justicia. Y entonces, en este sentido, la Corte ya establece que todos los principios y todos los actos del debido proceso legal van a constituir un conjunto mínimo, unas garantías o un piso mínimo, un orden público. También va a hacer referencia a un conjunto irreductible que puede ampliarse a la luz de nuevos avances en el derecho internacional, como así también en el derecho nacional, siempre que hablemos de garantías de los derechos humanos. A su vez, la Corte también entendió que este artículo 8 que hace referencia al acceso a la justicia es una norma imperativa de derecho internacional. Recuerden que cuando nosotros hablamos de esa norma imperativa, estamos hablando precisamente de una norma de ius cogens. El derecho a acceso a la justicia es una norma imperativa de derecho internacional, ¿sí? En ese sentido, entonces, no será suficiente con la posibilidad de agotar cada uno de los procesos internos en el ámbito del Estado, sino que el Estado debe garantizar que cada uno de estos procesos aseguren en un plazo razonable, recuerden que nosotros acabamos de hablar sí o sí de la garantía de plazo razonable,
que puedan asegurar en un plazo razonable la satisfacción de los derechos que tienen las partes durante el proceso ante la jurisdicción. Entonces, este debido proceso, que está, por supuesto, ligado a la noción de justicia, de servicio de justicia, se debe reflejar en un acceso a la justicia que no sea meramente formal. No es esto de peticionar a las autoridades que les decía hoy, correspondiente al artículo 14 de nuestra Constitución, sino que es un poco más. No se agota entonces con acceder a la justicia de manera formal, sino que debe reconocer y resolver los factores de desigualdad real de los justiciables. Por otro lado, el desarrollo de un juicio justo. Recuerden, un juicio justo. Y finalmente, la resolución de las controversias de manera tal que la decisión que vaya a tomar el juicial se acerque lo más posible a una solución justa. Recordemos que no tenemos el derecho a que el tribunal salga a nuestro favor, sino que tenemos derecho a que el tribunal resuelva de manera justa, acorde al derecho. Por eso el derecho a acceso a la justicia no es absoluto. Recuerden que cuando nosotros hablamos del derecho de, por ejemplo, libertad de pensamiento, o inclusive la prohibición contra la tortura, podríamos decir que son derechos absolutos. Sin embargo, el derecho de acceso a la justicia no es de carácter absoluto, y por eso estará sujeto a algunas limitaciones que son de carácter discrecional por parte del Estado, y que deben ser coherentes entre el medio empleado y el fin perseguido. Es decir, tiene que haber una relación de instrumentalidad o de funcionalidad entre el medio que escoge el Estado y el fin que pretende, para restringir, en ese caso, las restricciones de algunos derechos que nunca pueden suponer la negación del mismo. Para eso también me parece que es importante entender que los estados no tienen que imponer trabas a las personas que se acerquen a la jurisdicción, sino que, todo lo contrario, cualquier norma o cualquier medida de orden interno que dificulte el acceso a la jurisdicción por parte de los tribunales y que no esté justificada por ningún tipo de necesidad de manera razonable de la propia Administración de Justicia, es contraria al artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, porque el Estado tiene la responsabilidad de consagrar normativamente, por un lado, y por otro lado, ejecutivamente asegurar la debida aplicación de estas garantías del debido proceso ante cada una de las autoridades competentes, para amparar a todas las personas que están bajo su jurisdicción contra actos que vulneren los derechos fundamentales o que lleven también a la determinación de los derechos y obligaciones de estas personas. En ese sentido, vamos a recordar entonces, en este caso, a las 100 reglas, vamos a traer a colación a las 100 reglas de Brasilia, estas 100 reglas de Brasilia para el acceso a las personas en condiciones de vulnerabilidad, establecidas en la 14ª Cumbre Iberoamericana Judicial, y en esa cumbre, en el año 2008, se establecieron 100 reglas para el acceso a la justicia de personas en condiciones de vulnerabilidad, entre las que encontrábamos por razón, por ejemplo, de la edad, a los niños, niñas y adolescentes, a las personas adultas mayores, también por cuestiones étnicas, a personas pertenecientes a los pueblos indígenas, también por otras disidencias, al colectivo LGBT, también las mujeres, entendidas como un grupo social históricamente desaventajado. Y estas son reglas que vienen a arrojar luz respecto a algunas cuestiones relacionadas, por supuesto, al acceso a la justicia, artículo 8 y artículo 25, en condiciones de vulnerabilidad. Perdón. Estas reglas han sido actualizadas en el año 2018 y se pretende con estas reglas que el accionar de la justicia, es decir, que el servicio de la justicia sea acorde con
una igualdad real de oportunidades para que todas las personas accedan en las mismas condiciones a este servicio de justicia. Tenemos que dejar en claro, entonces, que estas garantías judiciales, tanto del artículo 8 como del artículo, estas garantías judiciales del artículo 8, no establecen el derecho a un recurso, que sí establecen en el artículo 25, porque el artículo 8 entonces tiene que ver con el amplio derecho a acceso a la justicia que regula el modo en que esa justicia debe impartirse y debe ser como debe ser el servicio de justicia. Por eso estas 100 reglas de Brasilia vienen a arrojar luz acerca de cómo este artículo 8 y el artículo 25 pueden adaptarse a los nuevos tiempos. Lo cierto es que ya lo hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cada uno de sus pronunciamientos, incorporando y ayornando estos artículos a los tiempos que se viven. En este sentido, también recordar que estas 100 reglas de acceso a la justicia no son un tratado, no son una convención, no son un pacto, ni siquiera son una declaración, sino que pertenecen al ámbito o a las normas del soft law, estas reglas, estos lineamientos, estas sugerencias, estas recomendaciones que pueden ser dadas por los estados y que en ese sentido es muy importante advertir la falta de vinculatoriedad o de obligatoriedad al momento de su aplicación, pero que al decir de algunos juristas, el hecho de que el artículo 8 y el artículo 25 se apliquen de acuerdo a los tiempos que corren, implicaría también entonces aceptar la incorporación de estas reglas de Brasilia, estas 100 reglas de Brasilia, al procedimiento y a los procesos jurisdiccionales siempre que existan personas en condiciones de vulnerabilidad. Por eso, si nosotros vamos nuevamente a este artículo 8 de la Convención Americana y tenemos que pensar quiénes van a ser los titulares de los derechos, en este caso no van a ser solamente las personas en condiciones de vulnerabilidad. Nosotros en este caso vamos a advertir que estos derechos se encuentran consagrados para todas las personas, vamos al artículo 1, sin distinción alguna o sin discriminación, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, es decir, para el acusado, y para toda persona para la determinación de sus derechos y sus obligaciones de carácter civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Entonces, estas garantías judiciales deben ser observadas en las distintas instancias procesales para proteger el derecho de los individuos a que se resuelva su posible culpabilidad o inocencia en el marco de la máxima justicia posible, en el marco de la normativa legal vigente. La Corte Interamericana señaló en distintos pronunciamientos que el debido proceso legal es un derecho que tiene que ser garantizado a toda persona por igual. Y acá cuando hablamos por igual, volvemos, pensemos en estas 100 reglas de Brasilia, por igualdad real de oportunidades, en el cual los estados, cuando nosotros hablamos de esta igualdad real de oportunidades, los estados deberán velar o tener un plus para todas aquellas personas. Cuando digo un plus es una mayor incidencia respecto de mirar a las personas que no pueden llegar a la justicia o que no tienen ese acceso garantizado, ese acceso a la justicia. La Corte entonces también ya ha sido determinante en entender que el artículo 8 de la Convención es preciso para establecer la responsabilidad, por ejemplo, de si una persona es parte o no de ha sido o no parte, si es acusado y es parte o no de un hecho delictivo.
También este artículo 8 nos permite como una regla advertir si es el tribunal quien respeta cada una de estas garantías establecidas de manera genérica. Por ejemplo, se advierte específicamente si cuenta con un traductor, si ha tenido el tiempo de defenderse, si cuenta o no con un abogado o con un defensor de su confianza, si ha renunciado a tener un abogado, lo que no podría ser porque es un derecho irrenunciable. Vamos a advertir cómo hay un procedimiento establecido específicamente para cada una y para todas las etapas de este proceso. El Estado debe garantizar el derecho a acceso a la justicia, tanto a el acusado como a las víctimas. Estas garantías judiciales no son exclusivamente para algunas de las partes, sino para todos los justiciables. Cuando hablamos de estas garantías judiciales, también pensemos que hay garantías judiciales, estas garantías judiciales establecidas en el artículo 8 de la Convención Americana, se establecen siempre en el marco de un proceso, ¿sí? Esto de que habíamos dicho, el derecho de toda persona a ser oída por un juez o un tribunal competente, independiente e imparcial, dentro de un plazo razonable, con las debidas garantías, que debe ser interpretado de manera amplia, el modo en que esa interpretación apoya en el texto literal de la Convención Americana, como en el espíritu que ha tenido, en este caso, los legisladores convencionales que han permitido entonces el articulado de esta convención. Y de allí la importancia entonces que estas reglas pueden traernos para modificar o para ampliar el alcance y no para modificar, pero sí para ampliar el alcance y el contenido de estas disposiciones. Siempre a partir de las interpretaciones que de ellas, es decir, que de este articulado, haga la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estas garantías contenidas en el artículo 8 de la Convención Americana también tienen que estar presentes en la determinación de los derechos y de las obligaciones de carácter civil, laboral, fiscal o de cualquier otra naturaleza, va a decir este artículo 8. Y por eso, en cada una de esas materias o de esas ramas o de cualquier otra rama, los justiciables tienen el derecho a que se respete todo el debido proceso que se aplica también en materia penal. Esto que tiene que ver con ser oído por un tribunal competente, que a través de las distintas resoluciones se determinen específicamente cuáles son los derechos y las obligaciones, la posibilidad de tener un traductor, el tiempo necesario para ejercer su derecho de defensa, la imposibilidad de renunciar o la irrenunciabilidad a contar con un abogado. También deben extenderse entonces a todos los órganos a las distintas ramas, a los distintos procesos del derecho, como también a otros órganos de carácter administrativo, es decir, no jurisdiccionales, pero a todos aquellos a los que corresponda una investigación previa al proceso penal, como son, por ejemplo, los procedimientos administrativos. Cuando nosotros hablamos de la garantía del juez tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, sin duda que estamos haciendo referencia al concepto de juez natural. ¿Qué es este concepto de juez natural? Es el juez que debe regir a lo largo de las diferentes etapas de un proceso y que debe proyectar sobre las distintas instancias procesales a la medida que, como sabemos, si bien el proceso penal es uno solo, a través de distintas etapas, lo cierto es que en todas las etapas debe primar esta
garantía de juez natural. Y cuando hablamos de este concepto de juez natural, no estamos hablando específicamente al juez, como en este caso, jurisdiccional, sino que también cuando nosotros referimos a lo que es el Ministerio Público Fiscal, ¿sí? A los fiscales, también estamos hablando de estos jueces naturales. Hay reiterada jurisprudencia por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en este sentido, que el juez, como va a decir la Corte Interamericana, que el juez como director del proceso debe velar para que se cumplan a rajatabla las reglas del debido proceso de las partes, porque el incumplimiento de estas va a acarrear sin dudas la aplicación de todas las reglas de nulidad. Bueno, otra de las garantías que nosotros vamos a encontrar dentro de este artículo 8 tiene que ver específicamente con un juez imparcial. Y acá la imparcialidad tiene que ver también no solamente con estos tribunales jurisdiccionales, sino también con los tribunales administrativos. Y ahí una vez más tener en cuenta las reglas de las nulidades que podrían ser aplicadas en procesos en los que quienes decidan no llevan este carácter. Uno de los aspectos fundamentales tiene que ver con el plazo razonable. No existe justicia si no es a tiempo. Por eso el plazo razonable, en primer lugar, que no es de una sencilla definición, porque este plazo razonable o el acceso a la justicia tiene que permitirse que se lleven adelante las decisiones y las determinaciones de los derechos de unas personas en un tiempo razonable, evitar la demora prolongada. Y en ese caso, por supuesto, la falta de razonabilidad en el plazo constituye una violación de las garantías de las contenidas en el mismo artículo 8 de la Convención. Por eso, pensamos, ¿no?, que este artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos va a ser interpretado por la Corte Interamericana teniendo en cuenta diversos criterios. Porque se van a tener en cuenta respecto a qué se considera o no se considera plazo razonable. Por ejemplo, se va a tener en cuenta la complejidad del asunto, y entre estos podemos nombrar a las presuntas víctimas, la imposibilidad, por ejemplo, de detener a las personas acusadas, o la extensión de las investigaciones y la amplitud de las pruebas, el número también de incidentes y las distintas instancias, la pluralidad de todos los sujetos procesales. En fin, esto va a ser un poco la cuestión relativa a la complejidad del asunto. Por otro lado, también, cuando hablamos de tiempo razonable, tenemos que pensar en cuál es la conducta del acusado, o cuál es la conducta del justiciable, es decir, cuál es la actividad procesal del interesado. Y en este caso tenemos que entender como conducta todos aquellos comportamientos que inciden o no en la prolongación de la actuación judicial hacia el interior de los estados, y por supuesto en el sistema interamericano de protección ante la Comisión Interamericana, y por supuesto después. Pero no solamente la conducta procesal de las partes, sino la conducta de las autoridades judiciales en cuanto son los comportamientos, ya sean por acción o por omisión, que van a afectar de alguna manera la prolongación de esta actuación judicial en el ámbito interno. Y aparte de eso, por ejemplo, no se respeta el plazo razonable en el caso de que una investigación sea abandonada sin llegar a la identificación y a la sanción de los responsables, ni cuando las autoridades no aceleran o no llevan con la debida ejecución el procedimiento a su cargo y no tienen en cuenta los efectos que el tiempo tendría sobre los derechos reales de los imputados. Cuando hablo de los derechos reales, digo con los derechos efectivos
de estos imputados, es decir, cómo realmente afecta este tiempo o este plazo prolongado en el ejercicio de los derechos de las personas que están comprendidas en este proceso. Y por eso, sin dudas, que el paso del tiempo incide y de manera relevante en la situación jurídica del individuo que está pasando por un proceso. Porque cuando cuando el ciudadano está frente a este proceso, tiene dos problemas. El problema con el que vino, que se presentó para requerir una solución, y el nuevo problema que es el problema del proceso jurisdiccional. Por eso es necesario que el procedimiento vaya pasando con mayor diligencia para que el caso se resuelva en el menor tiempo posible, es decir, en un tiempo breve. Y por eso se tiene que tomar en consideración cuál es el objeto de la controversia, la complejidad del asunto, la cantidad de partes, la pluralidad de partes. Entonces, si no se respetan las exigencias del plazo razonable, al no tenerse en cuenta los intereses en juego, o las afectaciones que pueden ser significativas, o las afectaciones que son irremediables, en el retraso de esa decisión judicial, una vez más pueden entonces estar viéndose afectados los derechos de esas mismas personas que se habían presentado al proceso para solucionar un problema. Hay muchas sentencias, varias sentencias de la Corte Interamericana, en la cual se hace referencia específicamente a estos plazos razonables, entendiendo que es un deber del Estado satisfacer los requerimientos de la justicia sobre la garantía del plazo razonable. Es evidente que el tiempo excesivo sobrepasa las necesidades que los mismos justiciables pudieran presentar respecto a los distintos trámites que van a realizar hasta obtener una sentencia firme e inclusive la ejecución de esa sentencia. Por lo tanto, esta cuestión del plazo razonable es fundamental para poder entender las garantías de acceso a la justicia. Otra de las cuestiones interesantes que se nos plantean cuando nosotros hablamos de garantías jurisdiccionales tiene que ver con el deber de motivar las resoluciones en un proceso. Y esas debidas garantías se señalan entonces no solamente como la correcta administración de justicia para salvaguardar el derecho a un debido proceso, que no solamente será del imputado, sino, reitero, también de las víctimas en relación con sus derechos de acceso a la justicia y a conocer la verdad. Los fallos, entonces, deben ser razonados, deben ser analizados. Es imprescindible que haya un fundamento para llegar a una resolución determinada. La argumentación de una sentencia y de los actos administrativos le deben permitir conocer cuáles son los hechos, cuáles son los motivos, cuáles son las normas en las que se basa la autoridad, ya sea judicial o administrativa, para tomar una decisión. Esto debe estar expresado, sobre todo con las últimas tendencias en relación al lenguaje claro, debe estar expresado de manera clara, tienen que ser contundentes, no puede haber claroscuros respecto de los fundamentos, sino que tienen que ser expresos para evitar cualquier indicio, si se quiere, de arbitrariedad. Y por eso se vuelve imprescindible la indicación precisa, concreta, exhaustiva de aquello que es un argumento que permita concluir que la sentencia, que este argumento tiene suficiente entidad como para tomar una decisión, ya sea, reitero, jurisdiccional o administrativa. Cuando nosotros encontramos algunas garantías mínimas en el marco del derecho a estas garantías jurisdiccionales, tienen que ver con las garantías
básicas, las garantías que por lo menos el Estado debería asegurar a toda persona durante el proceso en plena igualdad respecto de otras personas, ¿sí? Entonces, entre esas garantías habíamos dicho el derecho a presunción de inocencia, esta posibilidad de que el imputado goce de un estado jurídico de inocencia, es decir, de no culpabilidad, siempre y cuando, es decir, mientras se resuelve acerca de su presunta responsabilidad, de modo tal de recibir del Estado un trato acorde a su condición de persona no condenada. Otra de las garantías que nosotros encontramos, les decía, es el derecho del inculpado a ser asistido gratuitamente por un traductor o un intérprete si no comprende o no habla el idioma del juzgado o el idioma del tribunal. Y en esto, entonces, los estados tienen que tomar en consideración aquellas personas que, por sus características particulares, no pueden comprender y no pueden hacerse comprender en estos procedimientos legales, facilitándoles, ya sean intérpretes o cualquier otro medio eficaz para garantizar este objetivo que tiene el artículo 8 de la Convención Americana. La garantía de la comunicación previa y detallada de la acusación formulada por parte del acusado o del inculpado tiene que ver con que la información debe ser expresa, debe ser detallada para permitir al acusado ejercer plenamente su derecho de defensa y mostrar al juez su versión de los hechos. Y en este sentido es necesario que la descripción material que se haga de la conducta del imputado debe establecer específicamente la plataforma fáctica, es decir, cuáles son las circunstancias que se recogen de la acusación y que constituyen una referencia para el ejercicio de la defensa por parte del imputado, precisamente que debe considerar oportunamente el juzgador en una resolución jurisdiccional. Esta es una obligación del Estado que adquiere mayor relevancia cuando el procesado se encuentra sujeto a una medida privativa de libertad, es decir, a estas medidas cautelares de privación legítima de la libertad. Una cuestión que también en el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene un gran desarrollo jurisprudencial. Respecto al derecho del inculpado que se le conceda el tiempo y los medios adecuados para preparar su defensa, encontramos que la Corte ya advierte qué es el tiempo y qué son los medios adecuados para preparar su defensa. Y en ese sentido, tenemos que analizar entonces que acceder al expediente es un requisito indispensable de la intervención procesal en la causa. Y, por supuesto, que el abogado defensor tiene que contar con el tiempo suficiente para revisar la causa, para revisar un expediente. La labor de los abogados no puede ser restringida, no tiene que el Estado poner obstáculos, por ejemplo, para las presentaciones de las pruebas de descargo. También tiene que ver, en algunos casos, se puede vulnerar esta garantía cuando se cambia el objeto del proceso en la etapa indagatoria, o en otros casos, cuando un defensor no cuenta básicamente con los medios para poder preparar su defensa. Otra de las garantías que nosotros encontramos es el derecho a defenderse personalmente, a ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor, con la garantía que continúa, que es la irrenunciabilidad de su defensa. ¿Por qué? Porque la defensa técnica tiene que ver con,
o podemos decir que tiene un requisito mínimo, y que es que el defensor tiene que asesorar al acusado o al que está siendo investigado respecto de cuáles son sus derechos, respecto de cuáles son sus deberes, acerca de la posibilidad de cuáles son las acciones y cuáles son los recursos que se pueden interponer respecto de distintos actos que puedan afectar a sus derechos. Y por supuesto la defensa técnica también debe poder realizar ese control de legalidad en la producción de las pruebas, que va a, por supuesto, ser parte de estas estrategias jurídicas que pueden ser presentadas. Hay algunas cuestiones particulares también en las que se ha expedido a la Corte Interamericana respecto a ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado si el acusado no se defiende por sí mismo o si no nombre a ningún defensor particular. ¿Esto por qué? Es porque es irrenunciable que una persona tenga derecho de acceso a la defensa. Esto es irrenunciable. Tiene entonces la persona, si no nombra un abogado de su confianza, el derecho de que el Estado le proporcione un abogado. Y en este sentido encontramos que el derecho a la defensa debe estar garantizado desde la primera instancia, desde que se ordena investigar a una persona o desde que la autoridad dispone o ejecuta los actos que implican algún tipo de afectación a derechos. Y en ese caso, el acusado tiene que tener acceso a la defensa técnica desde el primer momento, sobre todo cuando se va a recibir su declaración. Si esto no sucede, se estaría limitando el derecho a la defensa, generando un desequilibrio procesal y dejando al individuo sin tutela frente al ejercicio del poder punitivo del Estado. Otra de las garantías que nosotros encontramos es el derecho de la defensa a interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia como testigos o peritos de otras personas que puedan traer aclaraciones o puedan demostrar o con las que puedan acreditar respecto a los hechos que esta persona va a alegar. Y en este sentido, también la Corte fue reiterativa, inclusive en algunos casos también ha citado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, entendiendo que la eventual reserva de identidad de un testigo va a limitar el ejercicio de ese derecho porque le impide a la defensa realizar preguntas relacionadas con la posible enemistad, con estas preguntas que se le hacen que son de forma, prejuicio, la confiabilidad de la persona del declarante, así como que otras permitan argumentar que la declaración es falsa o es equivocada. Precisamente, esto va a decir la Corte Interamericana de Derechos Humanos citando al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Porque la imposición de restricciones a los abogados defensores de las víctimas va a vulnerar también el derecho de la defensa de interrogar a los testigos y de hacer comparecer a las personas en el proceso. Otra de las garantías que nosotros encontramos es el derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo. Tampoco es el derecho que tiene a que nadie puede puede autodeclarar su culpabilidad. Acá, por supuesto, vamos a hablar de lo que son las confesiones en instancias jurisdiccionales. Esa confesión es el reconocimiento que hace el imputado respecto de los distintos hechos que se le atribuyen, y lo que no significa que ese reconocimiento alcance a todas las cuestiones que se puedan vincular con esos hechos o con sus efectos. Porque también puede entrañar un acto de disposición de los bienes o de los derechos sobre lo que existe este proceso o inclusive procedimiento. En algunos casos, inclusive, esta confesión fue considerada por la Corte como un acto dentro del proceso que posee una especial trascendencia para definir algunas consecuencias jurídicas
que afectan tanto a la esfera de los derechos como afecta a las esferas de responsabilidades del justiciable. Finalmente, nosotros vamos a hablar de un derecho a recurrir el fallo ante el juez o ante un tribunal superior. Esta posibilidad de recurrir el fallo es la garantía primordial que se debe respetar en el marco del debido proceso legal y que permite que una sentencia pueda ser realizada por un juez o por un tribunal distinto, por supuesto, y de jerarquía superior. ¿Para qué? Para permitir la corrección de las decisiones jurisdiccionales que han sido contrarias al derecho. Así, contrarias al derecho y no contrarias al derecho que pretenden las partes. Esto es algo que hay que tener en cuenta. No tenemos derecho a tener una sentencia favorable, tenemos derecho a tener una sentencia justa, una sentencia razonable, una sentencia argumentada, fundada. Así, entonces, vamos a advertir, después de haber señalado algunas de las características más importantes de las garantías del debido proceso y estas garantías de acceso a la justicia del artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que estas garantías las vamos a encontrar también en otros pactos, en otras convenciones, en otros tratados, que tienen también específica relación, por ejemplo, con grupos que son vulnerables, una clase que ya vamos a desarrollar próximamente, que tiene que ver con los grupos vulnerables en los tratados de derechos humanos, ¿sí? Como conclusión, me parece importante que nosotros pensemos entonces que este deber de garantía de acceso a la justicia establecido en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos debe ser pensado de manera integral, de manera amplia, entendido como una norma regla que va a permitir que estos procedimientos indicados como el orden mínimo o el orden público mínimo que debe imperar en cada uno de los procesos, y no solamente procesos, sino también en los procedimientos, deben ser respetados para obtener determinaciones concretas respecto al ejercicio de los derechos, tanto de los acusados como de las víctimas, y de esa manera contar entonces con la posibilidad de que estas medidas que tome el Estado en el marco o en el ejercicio de su poder punitivo sean acordes a la justicia.